Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al quinto día de nuestros 21 días de oración matutina. Hoy es el día martes 3 de noviembre. Vamos a ver la palabra en 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice el tema de hoy: somos grato olor de Cristo. Somos la fragancia, el aroma de Cristo Jesús. Vamos a ver entonces la palabra en 2 Corintios 2, versículos 14 al 17. Dice la palabra de Dios así: triunfantes en Cristo. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora quiero tomar una pausa breve ahí. Y aquí el subtítulo del pasaje de hoy dice: triunfantes en Cristo. Dice la palabra: mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora quiero que veamos algunas expresiones aquí. Dice: el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Pero aquí la palabra triunfo, hermanos, es una procesión triunfal. Una procesión. Y dice que a través de esta procesión manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ahora, tenemos que entender lo que significa aquí esta frase triunfo, ¿ok? Una procesión. Quiero mostrarles una imagen de una procesión romana. Después de conquistar tierras, conquistar naciones, ¿qué es lo que hacían? Vemos aquí una procesión, pero wow, era un show espectacular. En serio, era un espectáculo para mostrar la potencia militar y para jactarse en la victoria ganada. Y miren aquí, entonces, les voy a mostrar unas cositas aquí. Aquí en esta parte que ven, en el centro, aquí van a encontrar el conquistador, sea el emperador, sea algún general del ejército, podemos decir que el vencedor. Y delante del vencedor, hasta a veces llegaban con elefantes. ¿Ven esos elefantes inmensos ahí? ¿Por qué lo hacían? Porque podían, porque tenían el poder, porque tenían la riqueza. Era la manera de exaltarse ante todo el imperio romano. ¿Y quiénes seguían esta procesión? ¿Ven aquí a estas personas que vienen atadas aquí atrás? Estas son las personas conquistadas. Si aquí adelante está el emperador, el ganador, el conquistador, aquí atrás se encontraban los conquistados, los vencidos, los perdedores. Y aquí el apóstol Pablo, cuando dice que pasamos en una procesión triunfal en Cristo, tenemos que entender lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, porque encontramos la misma expresión de una procesión triunfal una vez más en el Nuevo Testamento. Encontramos en Colosenses 2, versículos 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Aquí dice: los exhibió públicamente, ¿ok? Entonces, Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, Él ganó la victoria sobre los principados y las potestades, ¿ok?
y los exhibió públicamente, los humilló, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús era el vencedor, el conquistador, que traía a los principados y a las potestades, a Satanás y a sus demonios por haberlos vencido, por haberles cortado la cabeza a través de su muerte en la cruz. Él los exhibió públicamente, los humilló públicamente. Y eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, yo no soy un conquistador juntamente con Cristo. Yo no soy una persona victoriosa celebrando la victoria. Más bien, yo era enemigo de Dios y Jesús me venció. O sea, Jesús me conquistó y ahora yo soy esclavo de Cristo Jesús. Yo vengo tras Él. Jesús es el victorioso. Él ha atado mis manos y yo vengo tras Él como un esclavo que Él ha vencido. O sea, yo mismo soy un trofeo de Cristo Jesús. No que yo haya triunfado juntamente con Cristo, sino que Cristo triunfó sobre mí. ¿Y qué hacían con estas personas, con estos sujetos conquistados después de las procesiones? Algunos, para mostrar la victoria, la conquista, algunos los ejecutaban públicamente. Después de toda la procesión, era un show para burlarse de los que habían perdido y luego al final los mataban. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, yo soy un trofeo de Cristo Jesús y la meta mía es morir, es negarme a mí mismo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que la manera en la cual él llega a ser olor grato a Dios, que él llega a ser aroma, perfume de Cristo, es a través de su humillación y su sufrimiento, de su su padecimiento. Entonces el ser olor grato, el ser perfume, no es ser una persona victoriosa juntamente con Cristo y mostrar cuán exitoso soy yo y fuerte y popular y famoso y reconocido. No, mientras yo me humille más, mientras yo esté dispuesto a sufrir para Cristo, para mostrar su gloria, más se glorifica a Cristo Jesús. Y encontramos ese tema del padecimiento, del sufrimiento, una y otra vez en las epístolas de Pablo. Por ejemplo, en 2 Corintios 4, versículos 7 al 12, dice viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice aquí el apóstol Pablo, nosotros no valemos nada. El tesoro está en el Evangelio, la gloria es para Dios. No valemos nada, somos vasos de barro. Y dice aquí, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mira aquí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, primeramente tiene que venir la muerte nuestra. Tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo para que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. Sigue el apóstol Pablo. Porque nosotros que vivimos, una vez más, siempre estamos entregados a muerte. A muerte por causa de Jesús, para que a través de nuestra muerte también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Nuestra muerte juntamente con Cristo, al negarnos a nosotros mismos y a morir juntamente con Cristo para servirlos a ustedes en amor, ustedes viven, nosotros morimos. Oímos otra vez en 1 Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día gano. ¿Soy victorioso? No, cada día yo muero. El apóstol Pablo quiere morir todos los días
juntamente con Cristo Jesús. La manera en la cual Dios se glorifica más en nuestras vidas, hermanos y hermanas, no es el ser exitosos, tenerlo todo, sino que estar dispuestos a sufrir para la gloria de Cristo, para el reino de Dios. En 1 Pedro 2, 20 al 24 dice lo siguiente: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es obvio que vas a sufrir si haces lo malo, pero es algo noble si sufres por hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo perfecto de aquel que sufrió injustamente. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, para que no tuviéramos que sufrir, para que no tengamos que sufrir, no, dejándonos ejemplo. La palabra aquí ejemplo en el griego es upogramos. Upogramos, que significa una letra que se ponía por debajo y por encima ponías una hoja y calcabas las letras para copiar exactamente. Jesús es el patrón, es el ejemplo, y nosotros tenemos que imitarlo a Él, parecernos a Él. Si Cristo sufrió, nosotros también como cristianos también tenemos que estar dispuestos a sufrir con gozo y en fe, como lo hizo Cristo Jesús. Cristo padeció para nosotros, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que andemos como Él. Dice Jesús: si a mí, que soy su maestro, me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir, también van a sufrir. Y a pesar de todo sufrimiento injusto, Jesús dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero injustamente, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, a todos aquellos que están sufriendo, hermanos, y especialmente aquellos que están sufriendo injustamente, te quiero decir, nuestro sufrimiento aquí en Cristo Jesús no es en vano, no es en balde. El enemigo le decía a Jesús: no cargues la cruz, no vale la pena, vas a sufrir en balde. Si aquellos que tú derramas tu sangre para salvar, no te van a agradecer, no te van a reconocer, no lo hagas, no sufras en vano. Te quiero decir que de la misma manera que el sufrimiento de Jesús sobre la cruz no fue en balde, tu sufrimiento, si lo haces en fe, confiado en Cristo Jesús, tu sufrimiento no es en vano. Dios lo ve, Dios te restaurará, Dios te dará la recompensa justa. La vida cristiana, hermanos y hermanas, no es la vida de bendición y prosperidad. Mientras más estamos dispuestos nosotros a sufrir y a conformarnos con Cristo, gozarnos en Cristo, más vamos a traer al mundo a Cristo. Hablan de un misionero que llegó a un pueblo a predicar el evangelio y cada vez que él entraba lo golpeaban, le apedreaban. 2, 3 veces se cansó, entonces huyó de la ciudad un poco y cansado ahí, cargado y ya agobiado, se sentó y empezó a dormir así tirado bajo la sombra de un árbol. Descalzo, así dormido. Y luego llegaron los ciudadanos del pueblo buscando ahí matarlo, cuando se fijaron en sus pies y vieron los callos que tenía en sus pies y que sus pies estaban bien ensangrentados. Y luego se arrepintieron y dijeron: vaya, si este joven viene a nuestro pueblo y está dispuesto a sufrir, a caminar muchos kilómetros,
y sus pies están así llenos de llagas, de callos, y Él está dispuesto a sufrir tanto por traer un mensaje a nuestro pueblo. Quizá es un mensaje importante. Quizás por algo que Él se esté arriesgando su vida para predicarnos un mensaje. Hagámosle caso. Vamos a permitirle que hable, a ver qué tiene que decir. El mundo, hermanos y hermanas, nos va a escuchar, nos va a hacer caso, no cuando todas las cosas nos van bien y glorificamos a Dios. Cualquier persona puede hacer eso, agradecerle a Dios por darle un mejor trabajo. Hasta el mismo diablo le puede agradecer a Dios por bendiciones, por prosperidad, si Dios le da lo que Él le pide. Dice el pastor John Piper, ¿cuándo fue la última vez que alguien dijo, wow, Dios es maravilloso, Cristo es glorioso por la riqueza que tú tienes, porque tú andas manejando un BMW? Dice, no, jamás. Lo que hace ver a Cristo glorioso, majestuoso, es cuando tú sufres, es cuando tú pierdes a un hijo en un accidente y llorando amargamente, pero con fe y confianza dices, me duele, pero Dios es bueno, Dios está en control, su gracia me basta. Eso hace que la gente vea a Cristo y diga, wow, hay poder en Cristo Jesús, yo quiero conocer a ese Cristo. No el Cristo que te promete sanidad siempre, el que te promete dinero y mansiones y no. Cuando estamos dispuestos a sufrir es cuando Cristo se ve más glorioso. Una vez más, el apóstol Pablo, Filipenses 3, versículos 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida ahora. Todo lo que antes era para mí ganancia, ahora para mí es pérdida. Por amor de Cristo. Aún y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida en comparación a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Sí, lo he perdido todo, pero no importa. Yo lo tengo por basura, pero no importa. Porque aunque pierda todo el mundo, yo gano a Cristo y eso es lo que yo quiero. Cristo es mi tesoro. Cuando atesoramos a Cristo Jesús, cuando lo valoramos más que nuestra propia vida, que nuestro éxito, que nuestros sueños y anhelos, cuando Cristo es suficiente, cuando Él basta para nosotros, es cuando la gente empieza a poner atención y decir, wow, Él tiene un mensaje que vale la pena escuchar. Dice aquí el apóstol Pablo, quiero ganar a Cristo como mi premio, pero también quiero ser hallado en Él, refugiarme en Él, que mi identidad esté anclada firme en Él, no teniendo mi propia justicia. Y aquí el apóstol Pablo anteriormente, como era un fariseo, se jactaba de su propia justicia. Yo he obedecido la ley perfectamente. Él exaltaba su justicia y su obediencia, pero ahora el apóstol Pablo, que ha sido transformado, dice, yo soy una basura, yo soy pecador, yo no quiero exaltarme a mí mismo, quiero esconderme detrás de la cruz, que solamente se vea a Cristo, se predique a Cristo, se exalte y glorifique a Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto lo vimos ya en el primer día. A fin de, el apóstol Pablo quiere conocerle y el poder de su resurrección. Pero antes de la resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Primero padecimientos, primero muerte juntamente con Cristo. Y si logro morir con Cristo todos los días, ahí en alguna manera llegaré a la resurrección de entre los muertos. La obsesión del apóstol Pablo era morir juntamente con Cristo todos los días. Gálatas 2:20. He sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que, hermanos y hermanas, ¿cómo podemos ser olor grato para Dios? ¿No estamos
dispuestos a sufrir, a ser humillados, como el apóstol Pablo, que fue llevado en procesión. Si esto trae gloria a Cristo Jesús, mi muerte, mi humillación, gloria a Dios, me humillaré más, sufriré más, si Cristo es glorificado. Y para concluir el pasaje de hoy, dice el apóstol Pablo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? Que el mensaje del evangelio tristemente divide a la humanidad en dos grupos. Aquellos que aceptan el evangelio y que van de vida a vida. Aquellos que rechazan el evangelio y que ese olor, en vez de ser algo precioso, un perfume fragante, es algo humillante, un mensaje que rechazan. Y para aquellos que rechazan ese mensaje, que no les gusta el olor del evangelio, el sabor de Cristo Jesús, pues a ellos, olor de muerte para muerte. Y porque el apóstol Pablo entonces entiende que al predicar el evangelio, algunos se salvarán y otros serán condenados eternamente al infierno. Dice, y para estas cosas entonces, ¿quién es suficiente? Yo no soy digno de predicar tal mensaje que determina el destino eterno de almas. Pero luego dice el apóstol Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo aquí que la predicación del evangelio, el ser embajador de Cristo, es decir, yo predico a Cristo, es algo que se tiene que tomar muy en serio, no ligeramente. Sí, con sinceridad, no falsificando la palabra de Dios. Y uno cuando predica el evangelio, predica como si hablara de parte de Dios, como de parte de Dios. Yo soy el mensajero enviado de Dios, por Dios, delante de Dios. Él me juzgará por cada palabra que yo predico y declaro. Con ese temor y esa reverencia hacia Dios, y ese deseo de ser un embajador fiel de Dios, predicó este glorioso evangelio el apóstol Pablo. No solamente lo predicó con su boca, lo vivió estando dispuesto a sufrir, a servir humildemente, a ser apedreado, a ser decapitado por el evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el mundo necesita ver, hermanos y hermanas? No necesita el falso evangelio de la prosperidad. Cree en Cristo y Él te sanará, Él te dará todo lo que tú le pides. Ese no es el evangelio, es la mentira más grande del diablo. ¿Qué podemos hacer nosotros para que Cristo se vea bello, magnífico, glorioso? Estar dispuesto a sufrir, a humillarnos, en servicio a los demás. Estar dispuesto a padecer injustamente en este mundo lleno de maldad, si lo hacemos con fe en Cristo y para su gloria. Es que oremos para empezar el día de hoy. Oh Señor, vengo ante ti. Ahora entiendo el mensaje del apóstol Pablo cuando dice que ando en una procesión triunfal de Cristo. Cristo ganó la victoria sobre mí. Y yo, como esclavo, sirvo al Señor. Sufro. Que me humillen, estoy dispuesto a padecer cualquier cosa, opresión, persecución, si de alguna manera u otra a través de mi sufrimiento se exalte a Cristo, se glorifique a Cristo, que Él se vea glorioso y maravilloso. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Quiero seguir el ejemplo de Pablo, quiero seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Quiero sufrir para tu gloria, oh Dios. Quiero humillarme para que tú seas exaltado. Que tú, oh Cristo Jesús, recibas la gloria en mi vida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. En la
misma senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en
tras la tormenta que me inunda de ansiedad. Llama una calma que se encuentra solo en ti. Y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Aquí en la espera no me afano por el mañana. No me preocupo en lo que no puedo controlar. Toda mi atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior, por la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior, por la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo anhelar? Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo.
Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, Tú no cambiarás. no cambiarás. Oh, Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiará, Tú no cambiarás. no cambiará.
despertar de mañana, al despertar de mañana, al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo.